por primera vez. Tenemos a Claudia, alguien que viene de aquí de Santa Cruz. Tenemos a Sonia de Colombia. Tenemos a Macía, ¿puede ser? Macía, de Santa Cruz. Tenemos a Giselle, Jordani, Nicole, Gypsy, ¿no? Que son también de aquí, viven en Santa Cruz. Así que a todos ustedes le damos este fuerte aplauso en esta tarde en el nombre del Señor. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Amén. Aleluya. Aleluya. Después del culto, a ver si como veo que hay unos cuantos estudiantes para la escuela de formación de obreros del próximo año en Alicante, me gustaría después del culto si me puedo reunir con los que están aquí. No están todos, lógicamente, porque incluso van a venir de otros países como Estados Unidos y también Noruega y otros. Pero los que están aquí me gustaría por lo menos reunirme con ustedes 5 minutos, un poquito después del culto, ¿de acuerdo? Hoy han comenzado en la iglesia las clases para preparar a las personas que se quieren bautizar. Saben ustedes que cuando leemos la palabra de Dios encontramos que la gente en la Biblia se bautizaba cuando eran adultos. No bautizaban a niños pequeñitos por una tradición o por una costumbre, sino que todo lo que hagamos a lo largo de nuestra vida cristiana tiene que ser hecho con los 5 sentidos. No por tradición, no por una costumbre, no por una presión familiar, sino porque uno en el fondo está convencido que eso es lo que hay que hacer. Entonces estamos preparando a personas que ya son adultas, que han decidido, leyendo la palabra de Dios, que ha llegado el momento de poner en práctica en sus vidas este mandamiento. Entonces hoy había un grupo aquí, también tenemos otro grupo de hermanos en nuestra iglesia en el norte, en el Puerto de la Cruz. Y el primer domingo del año que viene, que no recuerdo ahora mismo en qué día cae, el día 4, eso es, el domingo día 4 de enero del 2026, parece mentira, ¿no? Ya estamos hablando del 2026, vamos a tener un culto unido. Y en ese culto unido, donde se van a juntar los hermanos del Puerto de la Cruz, juntamente con nosotros, es cuando vamos a celebrar los bautismos, ¿de acuerdo? Así es que espero que todos ustedes puedan asistir a ese primer culto del año, todos juntos con nuestros hermanos. Ellos van a hacer, si no recuerdo mal, el culto principal el día anterior para que después me lié, nada que ver. No. Estoy hablando del primer domingo del año y lo que quería también decir es que el domingo día 21 es cuando vamos a tener aquí el programa principal con motivo de, recordamos, ¿no? No es que sea exactamente esa fecha, pero queremos aprovechar esa fecha para invitar a gente a la iglesia, para tener un programa especial con motivo de lo que llaman la Navidad. Y entonces los hermanos del Puerto de la Cruz quieren estar con nosotros como siempre, por eso ellos van a hacer el culto el día anterior, ¿de acuerdo? Pero bueno, todavía queda tiempo para eso. Por favor, vamos a seguir orando por nuestra hermana Adelaida, ¿no? Es la mamá de Yoseli, ella sigue ingresada, ¿no? Sigue ingresada en el hospital. El otro día, cuando llegué a casa, me dijo que agradecía la oración que habíamos hecho en el culto. Ella estaba viendo el culto en directo, seguramente lo estará viendo ahora también en directo desde el hospital. Le mandamos un gran saludo a nuestra hermana y ella necesita que la iglesia esté orando por ella, por su salud, ¿verdad? Para que pronto pueda estar con nosotros nuevamente aquí en la iglesia y gozarnos de lo que el Señor ha hecho en su vida. Tenemos hermanos que están enfermos en diferentes lugares y siempre tenemos que acordarnos de ellos como nos gustaría que se acordaran y oraran por nosotros si estuviéramos en su lugar, si estuviéramos enfermos, ¿no? Así que pido por favor siempre mucha oración por nuestra hermana Mónica, que vive en Madrid, nuestra hermana Diana, que vive en Cataluña, y otras personas que están enfermas, que necesitan del apoyo, de la oración, de la familia, ¿no? Del cuerpo de Cristo, para que el Señor se glorifique en sus vidas y pronto puedan dar testimonio, ¿no? De que el Señor ha hecho un milagro en sus vidas y que les dé mucha fortaleza y mucho ánimo en todo este tiempo. Muy bien, hermanos, pues voy a pedirle a los niños, a los más pequeños, que pueden pasar ya a sus respectivas clases. Ellos también van a aprender la palabra de Dios, pero lógicamente a su nivel. No es que sacamos a los niños de la reunión para llevarlos a jugar. Los llevamos con las maestras y los maestros que han sido preparados para enseñar la palabra de Dios a los niños, porque también es muy importante
muy importante, y más en estos tiempos, que los niños aprendan los principios de la palabra de Dios, que aprendan de la Biblia. Yo sé que a algún adulto le haría ilusión a lo mejor pasar a la clase de los niños. Si usted quiere levantarse e ir con los niños, yo no tengo ningún inconveniente. No lo digo porque a lo mejor le entra la nostalgia, y dice, ay, a mí me gustaría volver a... Vaya y revuélquese así por el suelo y haga la jirafa y la paloma y Noé y todas esas cosas. Los demás nos quedamos aquí. Aunque muchas veces he pensado que a lo mejor sería bueno dejar a los niños en el culto principal y sacar a todos los padres a la escuela de padres, ¿no? Tal vez sería bueno, quién sabe, en algún momento. Muy bien, hermanos, solamente un anuncio más. Hemos tenido una reunión hace unos días con los hermanos que atienden nuestra obra en la Florida, en Estados Unidos, y estamos ya orando y preparando el viaje de Alberto y de Damaris. Ellos en este momento no están en las islas, los hemos mandado a atender a nuestra iglesia en Bruselas. Ellos están allí, vendrán Dios mediante mañana, pero a finales del mes de enero ellos van a estar viajando a los Estados Unidos y tenemos que organizar muchas cosas, ¿verdad? Porque tendrán que viajar de un lugar a otro para atender a nuestras iglesias por allá. Y también recordarles, ellos van a estar allí en esa fecha, que nuestro Congreso Internacional del próximo año, en el mes de marzo, pues gracias al Señor, la organización está yendo muy bien. Se ha notado muchísima gente, muchísima gente. Hemos alquilado un salón inmenso con el correspondiente equipo de sonido, etcétera. Pero quiero animar a todos los que puedan asistir a ese congreso, que no se hayan anotado, que por favor pues lo hagan lo antes posible. Hay formas como se pueden anotar a través de nuestra página web. Creo que tienen ahí un código y pueden también asistir a ese congreso que sin lugar a dudas va a ser de tremenda bendición. Y no se olviden de todas nuestras congregaciones, de todos los lugares donde el Señor nos ha permitido abrir obra. Oren muchísimo por la obra en Colombia. La obra en Colombia no para de crecer. Tenemos a nuestro hermano Osman. Yo le dije a él que una de sus prioridades tenía que ser preparar obreros. Gracias al Señor ya hay personas, matrimonios que están ayudándole en la obra. Hay, digamos, 3 obras funcionando perfectamente y una 4ª que se está abriendo. La obra en Lima, Perú, también va muy bien. Recientemente se ha abierto también a través del pastor José Luis en Arequipa, otra ciudad de Lima. Así que, hermanos, sigan orando para que el Señor provea de todo lo necesario, provea de obreros, también para Madrid, también para Zaragoza, también para la zona de Alicante. En fin, hay mucho trabajo y por eso queremos preparar a obreros para que podamos atender entre todos a las miles y miles de personas que han decidido seguir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Amén, hermanos. Oramos en esta tarde. Señor, gracias te damos por tu fidelidad, gracias te damos por lo bueno que tú eres y por todas las bendiciones que nos estás permitiendo disfrutar en estos tiempos, Señor. Te pido que nos dé fuerzas a todos y a cada uno de nosotros para que tu iglesia siga avanzando, para que no se detenga por ningún impedimento y que tú sigas trayendo todo lo necesario, que tú sigas trayendo y levantando obreros, que podamos atender tu obra como se merece. Y que en esta tarde, cuando abramos tu palabra, tú abras también nuestra mente, nuestros oídos, para que podamos aprender lo que tú quieres compartirnos en esta tarde. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos queridos, he conocido a lo largo de mi vida a muchos cristianos que cuando hablas con ellos y te cuentan sus necesidades, sus problemas, sus luchas, sus preocupaciones, te das cuenta de que hay gente que a veces se preocupa y pierde la paz y se ponen nerviosos y entran en estrés y en nerviosismos y en angustia por cosas que realmente no son tan importantes, no son tan necesarias. Tal vez deberían de ocuparse de otras cosas, pero a veces la gente se preocupa por cosas que realmente a la luz de la palabra de Dios no tienen tanta importancia ni valor. Y podríamos decir en este caso que hay personas como que se ahogan en un vaso de agua. Sin embargo, observando y estudiando la vida de nuestro Señor Jesucristo, yo nunca lo veo nervioso a Jesús, nunca. Y mira que tuvo problemas, y gente que lo odiaba, y gente que quería acabar con su vida, pero nunca lo veo preocupado, angustiado, hecho polvo, destruido,
en una crisis de identidad tremenda, sino que en todo momento conservó una paz, un equilibrio, una calma, una confianza en su Padre realmente fuera de lo normal. Y es que él sabía perfectamente lo que era necesario hacer en la vida y lo que no había que prestarle ni un minuto de nuestro tiempo. Y en esa línea yo quiero compartir con ustedes algunos versículos donde aparece la palabra era necesario o es necesario hacer tal o cual cosa. Vamos a comenzar por el Evangelio de Lucas en el capítulo 4. Evangelio de Lucas capítulo 4, del versículo 42 en adelante, leemos estas palabras tan interesantes. Ahí la tienen ustedes en la pantalla para que si quieren seguir la lectura, decirles a todas las personas que nos están visitando por primera vez que si usted no tiene una Biblia, nosotros se la vamos a regalar. Después usted puede comprar otra que le guste más o lo que sea, pero su primera Biblia, si usted es la primera vez que viene a la iglesia y no tiene una Biblia, hay una hermana en la puerta que se llama Margarita, usted se acerca y le dice, mira, yo he venido yo a la iglesia por primera vez, no tengo Biblia, se me dijo que me iban a regalar una, además me la enseñó y son Biblias muy bonitas que hemos comprado para regalarles a las personas nuevas, así que recuerde llevarse su regalo. Pues como decía, Lucas capítulo 4, verso 42 dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando hasta donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. La gente no quería que Jesús se fuera. Estaban siendo muy bendecidos. Muchos eran sanados, otros eran liberados de demonios. Realmente cuando Jesús llegaba a un lugar lo cambiaba, lo transformaba y la gente, ya digo, no quería que se fuera de ese lugar. Pero dice en el versículo 43, pero Él les dijo, y ahí viene la frase, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Hermanos, si ustedes leen, por ejemplo, lo que llamamos el Antiguo Testamento, van a encontrar que hubieron muchos profetas, muchos hombres, que a lo largo de la historia, de muchos siglos y generaciones, le predicaban al pueblo la palabra de Dios. Eran los representantes, por decirlo de alguna manera, de Dios, y ellos le decían al pueblo a veces, arrepiéntanse, protéjanse que viene un enemigo, cumplan con la palabra de Dios, dejen la idolatría, vuelvan a la obediencia, a los buenos caminos, etcétera, etcétera. Hubieron muchísimos profetas, podríamos hacer una lista enorme, pero ninguno de ellos predicó lo que conocemos con el nombre del Evangelio. El Evangelio es un mensaje diferente a lo que predicó Jeremías, o Sofonías, o Daniel, o Ezequiel. El Evangelio es una buena nueva, es una buena noticia que vino con Jesús. ¿Y en qué consiste esa buena noticia? La buena noticia consiste de que Dios, en un momento puntual de la historia de la humanidad, viendo que a unos profetas mataban y viendo que a otros profetas apedreaban y no les hacían caso, decidió enviar a su Hijo unigénito al mundo para que muriera por nosotros en una cruz. Pero antes de morir, que diera un mensaje de esperanza y un mensaje de salvación a toda la humanidad. Él no vino a traer un mensaje religioso. La sociedad de Jesús era muy religiosa en su época. Había muchas religiones en la época de Jesús. Pero Él no vino a traer una nueva religión, sino Él vino a traer esperanza, vino a traer salvación. Una buena noticia de que Dios ha amado de tal manera a esta humanidad, a este mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje que los profetas predicaban en el Antiguo Testamento iba dirigido generalmente al pueblo que en aquel momento se conocía como el pueblo escogido de Dios, que era el pueblo de Israel. A través de Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia, Dios comenzó a tratar con un pueblo. Y por medio de ese pueblo, ¿verdad?, vino la esperanza de que algún día Dios enviaría un Salvador, un Mesías. Y vino el Mesías. Pero no era un mensaje solamente para un pueblo, o para una etnia, o raza, o nación, sino que era un mensaje universal. No importa de dónde fueras, no importa que no fueras judío, de una de las tribus de Israel. Cualquier persona en cualquier parte del mundo, sea de cualquier raza, de cualquier cultura, etcétera, etcétera, si cree en Dios y acepta y recibe al Señor Jesucristo
como su Señor y Salvador personal, puede ser un hijo de Dios como cualquier otra persona. Amén, hermanos. Y ese es el mensaje que vino con Cristo. Porque Él vino a hablarnos del reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios. Adán y Eva estaban bajo el gobierno de Dios en un principio en la historia de la humanidad. Pero desobedecieron a Dios. Salieron de ese gobierno, salieron de esa cobertura. Prefirieron hacerle caso y obedecer a las mentiras del diablo que a las verdades que Dios le predicaba. Y quedaron como desconectados de Dios. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo volvemos a Dios? Bueno, a lo largo de la historia hubo todo un ritual y una ceremonia, ¿verdad? Un sistema de sacrificios, de holocaustos, de víctimas de animales, pero ninguno de ellos podía perdonar los pecados del ser humano. Era simplemente una forma de preparar mental, psicológicamente al pueblo para que se dieran cuenta de que ellos lo que necesitaban no era la muerte de un cordero, de una oveja, de una cabra, sino que necesitaban un sacrificio perfecto, algo que pudiera realmente terminar con el poder del pecado y del diablo y los demonios. Y solamente la sangre de Jesucristo puede al hombre perdonarle de todos y cada uno de sus pecados. Por eso cuando Juan el Bautista estaba bautizando en la orilla del río Jordán y ve aparecer al Señor, le dijo a la multitud: este es, escúchenlo bien, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando a Jesús le preguntaba muchas veces: pero ¿tú quién eres? ¿Tú realmente a qué has venido? Él muchas veces utilizaba la expresión yo soy, y a continuación decía, ¿no? Por ejemplo, a sus discípulos una vez les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino solamente a través de mí. Es decir, que no es cualquier camino, no es cualquier forma que nos inventemos los seres humanos, sino que hay un camino que lleva al corazón de Dios, a la verdad. Y ese camino tiene nombre y se llama Jesucristo. Y así podríamos enumerar muchas veces expresiones tremendas, directas, que el Señor Jesucristo dio para que la gente no tuviera la más mínima duda de quién era Él y quién no era Él. Él no fue un impostor, Él no fue un profeta más, como algunas religiones dicen, sino que Él era el Verbo hecho carne, Dios humanado, encarnado, para que a través de Él conociéramos la verdad, la esperanza, y al mismo tiempo reconociéramos que por nosotros mismos no vamos a poder salvarnos. Así que a Él, cuando le dice: no, quédate aquí, no vayas a otros lugares, queremos que estés siempre aquí con nosotros, Él decía: no. Mi Padre me ha enviado para que predique el evangelio del reino en todas partes. Y por eso, como Él dijo, es necesario que yo vaya a todas las ciudades, que predique desde el púlpito de todas las sinagogas de Israel, para que sepan quién soy yo, a qué he venido, y que el reino de los cielos se ha acercado. Ya que el hombre no se acerca a Dios, Dios se va a acercar al hombre a través de su Hijo, que repito, es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros hemos oído ese evangelio, a pesar de que han pasado 2000 años desde que se predicó por primera vez a través de los labios de Jesús. Nosotros hemos oído ese evangelio y nos conmovió el alma y nos convenció de que no es una religión, no es una serie de tradiciones lo que nos va a salvar, sino es pedirle perdón a Dios, al único que nos puede perdonar los pecados, y entender que Jesucristo es el único Salvador y el único mediador entre Dios y nosotros, los seres humanos. Por eso Él no se dejaba atraer ni se dejaba despistar por otras ofertas que le pudieran proponer, sino que Él dice: no, yo he estado un tiempo con ustedes, pero yo tengo que seguir mi itinerario. Yo he venido con un plan definido, porque es necesario que antes de que yo muera en Jerusalén en una cruz, todas las ciudades de Israel sepan que el evangelio se está predicando. Si vamos al evangelio según San Juan, encontramos una historia muy, pero que muy interesante, de una entrevista, de una conversación que mantiene Jesús con una mujer samaritana. Permítame decirles que en la Biblia encontramos que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué había este pique? ¿Por qué había este rechazo de los judíos hacia los samaritanos? Y también, ¿por qué no decirlo, de los samaritanos hacia los judíos? Bueno, el país, ustedes saben que llegó un momento en el que se dividió. El país se rompió en dos. 10 tribus formaron un reino aparte que se llamó el reino de Israel, cuya capital era Samaria. Y solamente 2 tribus permanecieron unidas y formaron el reino del sur,
y adoptaron el nombre de la tribu más importante del sur, que era la tribu de Judá. Así que tenemos a Israel por una parte, a Judá por otra parte. ¿Cómo se dividió el reino? Un rey llamado Jeroboam le dijo a las tribus del norte: no es necesario que ustedes vayan 3 veces al año a adorar y a llevar sus diezmos y ofrendas y a sacrificar sacrificios a Dios en el templo de Jerusalén. Yo les voy a mostrar quiénes son vuestros dioses. Y no se le ocurre otra cosa a este caballero que construir un becerro para que lo adoren como si fuera un dios, y lo pone en el norte de Israel, en una ciudad llamada Dan, donde estaremos Dios mediante en los próximos días. Y otro lo puso en otra ciudad también muy emblemática, que se llama la ciudad de Betel, la casa de Dios. Y les dijo: estos son vuestros dioses. Ustedes no tienen que bajar o subir, mejor dicho, a Jerusalén para nada. Y así se dividió el país. Por ese acto de idolatría y de provocación contra Dios, un imperio llamado el imperio asirio les atacó y los despedazó. Y lo que hicieron los asirios fue traer gente de su cultura, de su religión, invadieron el territorio que habían conquistado, y entonces por eso los samaritanos, los poquitos que habían quedado, se mezclaron con los asirios, y por eso no eran de sangre pura. Y por eso los judíos los rechazaban, porque decían: nosotros nos hemos mantenido puros, pero ustedes se han mezclado con paganos. Ustedes han adoptado las costumbres de la idolatría de los paganos, y por eso entre ellos no se llevaban nada bien. Fíjate hasta qué punto se llevaban mal judíos con samaritanos, que cuando una persona, y después vamos a poner un mapa cuando yo se lo diga arriba, para ir del sur al norte, en vez de ir en línea recta, daban un recorrido enorme para no tener que pasar por Samaria. Hasta ese punto llegaban. No querían ni pisar la tierra, el polvo de los samaritanos. Se odiaban, se despreciaban el uno al otro. Y Jesús, que era judío, no samaritano, porque él era de la tribu de Judá, sabía perfectamente este pique, este odio que había entre ellos. Y ahora, con este contexto, lean conmigo esta historia que dice así. Juan capítulo 4, verso 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y ahora dice el verso 4: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, como las 3 de la tarde más o menos. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ahí vienen, ¿se da cuenta? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Enseguida sale, ¿verdad?, el odio. Enseguida sale ese desprecio que se sentían los unos a los otros, esa tensión, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le dice: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es muy hondo. ¿De dónde tienes tú agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: cualquiera que beba de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo al Señor: dame ese agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: llama a tu marido, dile que venga. Ahora viene lo bueno. La mujer le dice: yo no tengo marido. Y Jesús le dijo: muy bien, muy bien. Has dicho muy bien, no tengo marido, porque ya lleva 5, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Ya lleva 5 maridos.
o 6. Y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Yo no sé si esta se encargaba de robarle los maridos a las mujeres o qué. Pero dice, ni el que vive contigo es tu marido. Luego será de otra, ¿no? Ahora entendemos por qué iba a la hora más calurosa del día a sacar el agua para que no la vieran las otras mujeres, ¿verdad? Jesús le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que hay que ir a Jerusalén, el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y ahí comienza una larga conversación, hasta el punto que ella queda tremendamente impactada, se va a la ciudad, reúne, dice, a los hombres. Las mujeres se ve que no querían saber nada con ella. Reúne a los hombres y le dice, he encontrado a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Yo creo que incluso a lo mejor hasta el Señor, que no lo dice aquí en el libro de Juan, capaz que le dijo el nombre de algunos de los que habían ya estado con ella, ¿no? Y los hombres dice que vinieron y le escucharon y le dijeron, no solamente creemos por lo que ella nos ha contado acerca de tu persona, sino que ahora también nosotros hemos llegado a la conclusión de que tú eres el Mesías, el Cristo, aquel que el Padre tenía que enviar algún día a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús podía haber evitado perfectamente ese camino. Ponemos el mapa un segundito para que vean lo que les estoy tratando de explicar. Al norte, bien al norte, la provincia de Galilea, de donde Jesús desarrolló el 75% del tiempo de su ministerio. Allí en Galilea, pueden ver allí pequeñito, en azul, el Kineret, o el mar de Galilea, el mar de Genesaret. Alrededor de ese lago Jesús estuvo con sus discípulos durante mucho tiempo, enseñándole cosas extraordinarias, haciendo milagros, prodigios, maravillas. Allí dio el famoso Sermón del Monte, de allí eran sus discípulos. Allí estaba la ciudad de Capernaum, donde él vivía. En fin, tantas cosas que podríamos enumerar. Incluso uno de los puertos más importantes del mar de Galilea era el puerto de Magdala, un saladero de pescado, de donde mandaban el pescado a Roma para que pudieran comer el mar, el pez de Galilea, también incluso en Europa. Allí encontró a la famosa María Magdalena. Jesús pasó, ya digo, el 75% de su tiempo en el norte del país, en Galilea. Pero él estaba en el sur, en Judea, donde estaba el templo, en la ciudad de Jerusalén. Fíjense que para ir del sur al norte, la dirección más correcta sería ir en línea recta, la más corta incluso. Sin embargo, ya digo, los judíos odiaban tanto, despreciaban tanto a los samaritanos, que preferían ir por otro camino que era mucho más largo para no pisar el terreno de los samaritanos. Pero que hemos leído, le era necesario pasar por Samaria. Jesús va a romper barreras. Jesús se fue a ese pozo y estuvo esperando, no sabemos cuánto tiempo, pero dice que estaba cansado del camino y sediento. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Creen ustedes, y es una pregunta que les lanzo en esta tarde, creen ustedes que Jesús sabía, antes de ir a Samaria, que en algún momento del día esta mujer que había tenido 5 maridos y que el que ahora tenía tampoco era el suyo, iba a ir en un momento puntual del día a sacar agua de aquel pozo? Estoy convencido de que sí. Jesús fue a Samaria por una sola persona, por esa mujer que intentaba llenar el vacío de sus corazones saltando de cama en cama, tratando de llenar el vacío de sus corazones con los amores de este mundo, pero cada vez estaba más vacía, porque cuando intentas llenar tu vida con cosas que no son de Dios, el vacío cada vez es más terrible. Hasta incluso algunas personas llegan ya a quitarse la vida porque no le encuentran sentido a nada. Lo han probado todo y nada les ha terminado de llenar. Pero allí estaba la fuente de la vida. Allí estaba aquel que vino para darnos vida y vida en abundancia. Aquel que ofrece agua viva. Allí estaba esperándola. Tal vez media hora, 1 hora, no sabemos cuánto tiempo, hasta que por fin llegó. Y ahora entendemos por qué para él era necesario ir en línea recta, atravesando el territorio de los samaritanos y no evitándola como lo hacían los religiosos de la época, que para no contaminarse no querían pasar por aquel territorio.
Pero Jesús sabe nuestras necesidades. Jesús conoce nuestros corazones. Y Él sabe cuáles son nuestras angustias, nuestras preocupaciones. Y así como fue a buscar a esta mujer, y a través de esta mujer vino la salvación a Samaria y a muchas familias, el Señor ha venido esta tarde a este lugar porque sabía que tú hoy ibas a estar en este culto. Y Él ha venido el primero porque Él sabía, antes de que tú te vistieras, antes de que alguien te invitara, antes de que alguien te dijera, vente conmigo ya a la iglesia, antes de que tú tomaras la decisión, ya Él vino, porque Él sabe cómo te llamas, dónde vives, cómo te encuentras, cuáles son tus angustias, qué pasó con tu papá, qué pasó con mamá, qué te ha pasado en el colegio, lo sabe absolutamente todo. Pero Él ha venido para llenar tu corazón y para que tú salgas por esa puerta en victoria, porque Él ha venido para vencer al diablo, para romper tus temores, tus ataduras, tus complejos. Y Él ha venido para darte vida y para que cuando salgas de ese lugar diga, mereció la pena esa hora, esas 2 horas que estuve en aquel lugar, porque el Señor Jesucristo habló a mi corazón. Porque el Señor Jesucristo vio necesario venir esta tarde a este lugar para transformar tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te das cuenta lo que era necesario para Él y lo que para Él no tenía ninguna importancia? ¿Qué ropa de marca o de sandalias llevaba el Señor? Ni siquiera lo sabemos. Tantos detalles que a nosotros nos preocupan y nos perturban, ¿verdad? Sin embargo, para el Señor era necesario salvar y transformar vidas. Por eso, como la gente de Samaria no iban a ir nunca a Jerusalén, porque ellos decían, no, nos quedamos aquí en este monte. Aunque los judíos dicen que es en el monte, allí de Moriah, en Jerusalén, Jesús fue a buscarla porque Él sabía que ella nunca lo iba a buscar a Él al templo ni a ninguna parte. Qué bueno es nuestro Dios, ¿cuántos dicen amén? Pero no solamente vio necesario a lo largo de su vida predicar el Evangelio, y no solamente fue necesario para Él pasar allí a Samaria a encontrar a esta mujer, sino que hay un pasaje extraordinario también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, mira, léalo conmigo si quiere. Lucas capítulo 9, versículo 22. Mira lo que dice este texto, es increíble. Lucas 9, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, que sea muerto y que resucite al tercer día. Esto es tremendo. Esto es algo increíble. Lo leemos así y no somos conscientes de lo que el Señor le está diciendo en ese momento a los discípulos. Miren, es necesario que cuando vayamos a Jerusalén, los ancianos, los líderes, los representantes de la religión judía me rechacen y no quieran saber nada conmigo. Eso que va a pasar es necesario que pase. Y es necesario que el rechazo sea tan terrible que me quieran matar, pero como ellos no pueden matarme porque están bajo la ley del Imperio Romano, van a ir a Poncio Pilato, la autoridad competente, y le van a decir, crucifícale, crucifícale. Claro, Poncio Pilato intentó escurrir el bulto. Poncio Pilato se lavó las manos diciendo, pero yo no veo a este hombre digno de muerte. Además, él dice que él es el rey de los judíos y le contestan, qué terrible, qué desfachatez, ¿no? Toda la vida criticando al Imperio Romano y ahora lo defienden diciendo, nosotros no tenemos más rey más que el César. Increíble. Hasta se negaban a pagarle el tributo al César y ahora resulta que dice que el César de Roma es su rey. Pilato hizo todo lo posible por soltarlo, pero todo fue inútil. Porque Jesús dice, es necesario que no solamente me rechacen, sino que yo muera, y también es necesario que resucite al tercer día. Yo doy gloria a Dios que el Señor Jesucristo tenía claro que todo aquel sufrimiento no iba a ser una pérdida de tiempo ni un fracaso personal, sino que era necesario que todo eso ocurriera para que tú y yo hoy pudiéramos estar en este lugar alabando a Dios. Porque si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, muchos de nosotros ya no tendríamos ninguna esperanza, ninguna. Da igual si vas al mejor santero de tu país, eso no vale para nada, eso es basura. Da igual si vas a cualquier religión, nada te podría salvar, porque nada puede salvar al ser humano más que el perdón que Cristo te otorga cuando crees en Él. Pero si Él no hubiera venido a este mundo y no hubiera muerto en la cruz, ¿qué esperanza tendríamos tú y yo en esta tarde? ¿Para qué abrimos esta iglesia?
¿Qué pintamos aquí nosotros en esta tarde cantándole a un Señor que fue muy bueno, pero que a la hora de morir se mandó a mudar porque le dio miedo o porque no quiso hacerlo? No tendríamos ninguna esperanza. Pero dice la Biblia que Él murió conforme a las Escrituras. Él llegó a decir algo que a mí siempre me ha impactado. Dice, a mí nadie me quita la vida. Yo doy mi vida en rescate por ustedes. Si yo hago así, 1.000.000 de ángeles vienen aquí, me sacan de la cruz y me salvan de toda esta gentuza que me está crucificando. Pero a mí nadie me está quitando la vida. Yo la estoy dando libre y voluntariamente. Como le dijo a Poncio Pilato, si el Padre no te permite hacer lo que me estás haciendo, tú no tendrías autoridad sobre mí en ninguna manera. Pero también era necesario que resucitara. Porque si Cristo murió, y yo diría, oye, qué hombre tremendo, qué valentía, ¿no? Pero no hubiera resucitado de la muerte, tampoco tendríamos ninguno de nosotros ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque un muerto no nos puede ayudar. ¿O tú crees que un muerto te puede ayudar? Hay gente que va a consultar a los muertos. Pues ya me dirás a mí, un muerto, ¿qué beneficio o qué daño te va a hacer un muerto? Le dijo una vez un ángel a unas mujeres que fueron temprano en la mañana, después lo vamos a leer, no busques entre los muertos. No busques entre los muertos, porque entre los muertos no lo vas a encontrar. El Señor Jesucristo está vivo. Por lo tanto, no busques entre los muertos al que vive. Así que, mis queridos hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Estamos poniendo nuestra fe en un muerto. Nuestros pecados no fueron perdonados. Si Cristo no resucitó, nosotros tampoco vamos a resucitar algún día. Si Cristo no resucitó, los que murieron creyendo que Jesús era el Mesías, se equivocaron todos ellos. Murieron creyendo en una mentira, creyendo que era verdad. Si Cristo no resucitó, ¿a quién estamos esperando que venga a buscarnos y a llevarnos a su presencia? A ninguno. Si no resucitó, la muerte acabó con su vida. Pero gloria a Dios, que no solamente Él sabía que era necesario que lo rechazaran, no solamente sabía que era necesario que lo mataran, sino también sabía perfectamente que era tremendamente necesario que resucitara al tercer día. Y yo doy gloria a Dios porque sé perfectamente que el Señor Jesucristo no se lo comieron los gusanos, sino que el Señor Jesucristo resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén. Fuertes aplausos a nuestro Dios en esta tarde. Aleluya. Él está vivo. Él está vivo, mi hermano. Si Cristo no estuviera vivo, ¿a quién le cantó usted esta tarde? Todas estas canciones tan bonitas. Por cierto, la primera me encantó, no sé de dónde salió, pero está muy linda, ¿no? ¿A quién le cantamos esta tarde? ¿A mí? ¿Me cantaron ustedes a mí? Yo no necesito que ustedes me canten a mí. ¿A quién le cantamos? Si aquí no hay ningún santo, no hay ninguna virgen, están las paredes peladas. ¿A quién le cantamos? Al Señor Jesús. ¿Y ustedes creen que Él oyó la alabanza esta tarde de nosotros? ¿Ustedes creen que Él se regocijó en la alabanza? No solamente eso, sino que dice que Él habita en la alabanza de su pueblo y se mueve cuando la iglesia alaba a Dios con todo su corazón. Qué tremendo cuando vamos a Jerusalén. Ahora ya dentro de unos días estaremos allí otra vez. Y el último día, siempre lo dejo para el último día. Les digo, les voy a llevar al lugar más importante del mundo. Les voy a llevar al lugar donde Jesús fue crucificado. Al monte de la calavera. Y ahí la tienen, miren ahí la calavera. Ya no se ve la boca porque la ciudad ha subido. Hay una estación árabe. Y entonces han tapado la boca, pero todavía se puede ver algo de la calavera donde Jesús fue crucificado. Y les digo, no, pero eso no es lo más importante, aunque es muy importante. Ahora vengan conmigo, acompáñenme. Y los llevo a una cueva, donde antaño había una inscripción que ya no está, decía, Él estuvo aquí. Mas ya no está porque está vivo, ha resucitado de los muertos. Y allí celebramos la Santa Cena y cantamos al Señor, y van cristianos de todo el mundo. Y oyes a unos cantar en árabe, a otros cantar en japonés, a otros en portugués, a otros en chino, a otros en, no sé, en cualquier otro idioma. Y estamos adorando a un Cristo que está vivo. Y ese es el mensaje del Evangelio. Mira, Jesús nació en Belén de Judea. Lo vamos a recordar, aunque no sea la fecha exacta, pero me da igual. Vamos a recordar que Jesús nació. Pero la pregunta es, ¿y para qué nació? Porque yo sé para lo que nací. Espero que cada uno de ustedes sepan para lo que has nacido. Pero Él también sabía para lo que había nacido. Y sabemos que nació, y sabemos que murió, y sabemos que resucitó, y ahora nos dice a nosotros, y ahora id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, como yo lo hice hace 2000 años, ahora háganlo ustedes por todas las naciones de la tierra.
Y es lo que llevamos haciendo años. Y utilizamos los canales, y utilizamos las redes sociales, y utilizamos cualquier medio a nuestro alcance para que el mayor número posible de personas sepan que en medio de este mundo enfermo, que parece que lo han puesto al revés, hay una esperanza, hay un Salvador, hay una respuesta, y su nombre es Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Por eso Él fue a Samaria. Por eso Él murió en la cruz. Por eso Él resucitó al tercer día. Pero saben que hay un texto muy interesante. Cuando Él resucita, también en Lucas, cuando Él resucita, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, mira lo que dice, un texto que a mí me llamó la atención, porque las mujeres cuando fueron al sepulcro pensaban que iban a visitar un cadáver y se equivocaron. Lucas 24, a partir del versículo 1, dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas mujeres con ellas. Pero dice aquí, y hallaron que la piedra del sepulcro estaba removida. Qué tremenda sorpresa, ¿no? Ellos sabían dónde lo habían enterrado, dónde lo habían metido. Habían puesto una piedra enorme en la puerta, pero la piedra ya no estaba. ¿Quién ha hecho esto? ¿Para qué han quitado la piedra donde enterraron al Señor? Entraron y no hallaron el cuerpo. Alguna habrá pensado, ¿lo habrán robado? Hay gente tan mala en esta vida que a lo mejor se ha dedicado incluso no solamente a hacerle daño cuando estaba vivo, sino también ahora que está muerto se han llevado el cuerpo. ¿Y para qué hacen esto? Sin embargo, aconteció que estando ellas perplejas por todo esto, y aquí se les pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Evidentemente eran dos ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Hay que acordarnos de las cosas que el Señor nos dice en su palabra, hermanos, para que cuando lleguen momentos de dolor, momentos de tristeza, momentos de prueba, te acuerdes de lo que el Señor nos enseñó. Y entonces dijeron: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Hasta los ángeles que están hablando en esta ocasión en la puerta del sepulcro con estas mujeres, hasta ellos sabían que era necesario que pasaran aquellas cosas tan terribles que pasaron. Y es verdad que fueron terribles. Imagínate ver al Maestro crucificado, rechazado, escupido, con una corona de espinas, clavado en una cruz, terrible, ¿no? Pero sabes, todo aquel sufrimiento, todo aquel dolor trajo esperanza, trajo redención y trajo vida a la humanidad. Así que siempre cuando estés pasando por algún problema difícil con los hijos, o con la salud, o con la economía, con el matrimonio, o lo que sea, recuerda que siempre después de la tormenta viene la calma. Y si prefieres que te lo diga bíblicamente, te lo voy a decir. Hay un versículo que a mí siempre me ha bendecido muchísimo y me ha ayudado en todos estos años que llevo con el Señor. Y dice así: tengo por cierto, es decir, estoy plenamente convencido y seguro que las aflicciones del tiempo presente o actual no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, cuando pasamos por luchas, cuando pasamos por pruebas, porque Dios lo ha permitido, no porque me he metido en líos por mi mala cabeza, sino porque Dios ha permitido esa situación que no entiendo, pero yo sí sé algo, que mi Dios está conmigo y Él me va a cuidar. Y pase lo que pase y venga lo que venga y digan lo que digan, yo sé que el Señor ha permitido eso por algo, que no lo entiendo, ya digo, pero en su momento daré gracias. Y podré incluso ayudar a otras personas diciéndole: yo te entiendo, yo también lloré como tú lloraste, pero el Señor me consoló, el Señor restauró mi gozo, restauró mi vida, y ahora me puedo sentar con otra persona como se han sentado contigo y te han escuchado. Créeme que llegará el día cuando tú tendrás que ayudar a otras personas como un día te ayudaron a ti. Gloria al Señor. Pero he dejado para el final otro: es necesario o era necesario, y tiene que ver con el mensaje que compartí con ustedes el día jueves.
El día jueves yo les dije que hay un capítulo en la Biblia que contiene 3 parábolas, es decir, 3 historias conocidas para hablar de conceptos espirituales profundos. Y en ese capítulo del Evangelio de Lucas encontramos que un hombre de ovejas, ¿cómo se llama? Un pastor perdió una oveja. Un pastor perdió una oveja. ¿Y cuál fue el problema? Que la oveja no sabe volver sola. Porque la oveja no tiene un buen olfato, no tiene una buena vista, no tiene, digamos, un sentido de la orientación como puede tener un perro, una paloma o lo que sea. Y cuando una oveja se pierde no vuelve, no vuelve. Y como caiga en el agua, la pobre se ahoga porque por el peso de la lana se hunde. Tienen que ir a buscarla. Y la Biblia nos enseña que todos nosotros éramos como ovejas perdidas. Y todos nos descarriamos. Uno escogió un camino y otro escogió otro camino. Pero el Señor vino, nos cargó sobre sus hombros, nos limpió nuestras heridas y hay gozo en los cielos porque nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. La segunda parábola es de una persona que perdió una moneda. La moneda no tenía culpa, pero la persona se despistó, no sé lo que le pasó, perdió la moneda. Y dice la Biblia que busca y busca y busca y busca y no para hasta poder encontrarla. El Señor no paró hasta encontrarnos, porque Él no se da por vencido. Cuando ama algo o alguien, el Señor lo busca, lo limpia, lo restaura y lo transforma. Pero lo tercero que se perdió fueron 2 hijos. Siempre se dice, no, un hijo, el hijo pródigo. No, los 2 estaban perdidos. Lo que pasa que la parábola o la historia del hijo pródigo, como se llama vulgarmente, refleja la naturaleza humana. No todo el mundo reacciona igual ante una situación. Hay gente que explota y hay gente que no explota, pero lo están pasando aún peor que aquel que se marchó en rebeldía o pegó el portazo. El hijo menor dice que cogiendo la parte de su herencia se fue a una provincia apartada y vivió de una forma alocada y en poco tiempo se vio en la ruina porque perdió todo el dinero y cuando se va el dinero se pierden las amistades también. La Biblia dice que ansiaba comer las algarrobas que comían los cerdos. Hasta que un día volvió en sí, se dio cuenta de que estaba haciendo el idiota. Así de claro. Estoy haciendo el tonto. Cualquier jornalero, cualquier peón, cualquier persona contratada por mi padre come, viste y vive mejor que yo. ¿Qué hago yo aquí en esta condición? Me voy a tragar el orgullo, que a veces es muy difícil tragárselo. Me voy a tragar el orgullo, voy a reconocer que he metido la pata, que me he equivocado y voy a volver a la casa de mi padre y voy a intentar que me perdone. No sé si lo obtendré. No sé si mi padre tendrá el amor, la misericordia y la paciencia para soportarme después del terrible ejemplo que le he dado, pero lo voy a intentar por lo menos. Y para su sorpresa el padre no solamente lo perdona, sino que hace una fiesta impresionante, invita músicos, hay alegría. Pero resulta de que este muchacho tenía otro hermano, su hermano mayor. Y su hermano mayor no acepta la decisión del padre de matar el becerro gordo, que era el animal reservado para ocasiones muy especiales. Y para él esta no era una ocasión nada especial. Él se siente desplazado. Como dije el jueves, es el príncipe destronado, ¿verdad? El síndrome del hermano mayor que no ve a su hermano como alguien que necesita otra oportunidad, cariño y amor, sino como un competidor, como alguien que viene a él a desplazarlo. Y entonces él no quiere entrar a la fiesta. Leo sus palabras en Lucas 15:25. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados le preguntó que qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces él, ¿qué pasa? Se enojó, no quería entrar. Es increíble esto, ¿eh? Se enfada con el padre y no quiere entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo al padre le dijo, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Esto es falso. Quiero que lean desde el principio de la historia para que vean cuando él reparte la herencia, se la reparte a uno y a otro. Eso de que no me has dado nada es mentira, es falso.
Esa es la forma incorrecta como hablan o como oran las personas resentidas, las personas amargadas, las personas que no conocen el corazón de Dios. No me has ayudado, no me has bendecido, no me has dado nada. Rotundamente falso. Escucha al padre lo que le dice. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con ramera, no sé de dónde sacó eso, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, palabras del padre, tú siempre has estado conmigo. Todas mis cosas son tuyas. ¿Qué estás diciendo? Era necesario, ahí viene otra vez la palabra, ya van 4 veces en esta tarde que leemos esta expresión. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos por tu hermano, porque era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cuántos dicen amén? Hay momentos en los que es necesario gozarnos y disfrutar y regocijarnos en el Señor. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que hay un tiempo en la vida para todo. Yo no sé en qué tiempo de la vida tú te encuentras, pero la Biblia es muy clara y te dice, en la vida hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Y hay un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra. Y hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Y un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Y todo lo que se quiere debajo del cielo, dice la Biblia, tiene su tiempo y su hora. Y por eso es importante saber cómo tienes que reaccionar tú en el momento en el que tú te encuentras ahora. Porque a lo mejor estás en un momento en el que tú necesitas llorar. Llora, no pasa nada. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero también la Biblia nos enseña que cuando alguno está alegre, tiene que alabar a Dios y regocijarse. Luego hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. Hay tiempo para todo en la vida, pero para todo en la vida el Señor nos enseña y nos indica en su palabra cómo tenemos que reaccionar. Nunca con quejas, amén. Nunca con lamentos ni con cosas raras, sino siempre con acción de gracias. No entiendo lo que está pasando, no sé, Señor, por qué has permitido esto, pero yo sé que tú me amas, yo sé que tú no eres injusto, yo sé que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Pero él no entendía que era el momento y que era necesario hacer una fiesta y tirar la casa por la ventana, porque su hermano había vuelto de lejanas tierras después de haberlo dado por muerto y venía arrepentido. Hombre, cómo se fue a cómo viene es completamente diferente. Se fue con su orgullo, se fue con las plumas del pavo real. Soy joven, tengo dinero, voy a hacer lo que me da la gana. Eso funciona un tiempo. Esa es la falsa seguridad que el diablo le da a alguna gente cuando están en pecado, cuando están en desorden, cuando están en desobediencia y parece que todo te va bien. Y tú miras a tu hermano o a algún hermano de la iglesia y ves que no le va todo tan bien como a ti. Y tú dices, ¿y a ti qué te sirve leer la Biblia y orar tanto? Mira, yo ni leo la Biblia, ni oro tanto como tú, ni voy a la iglesia y a mí me va todo bien. Sí, pero espérate un momento. ¿Sabes el refrán que dice, no? El que ríe... Mira cómo lo sabe. Mira cómo lo sabe, El que ríe último ríe mejor. Claro, tú ríes ahora. Yo a lo mejor estoy llorando ahora. El Señor me está dando una prueba, yo estoy llorando ahora. Pero al final del camino, cuando se encuentre la tortuga y el conejo, sí, o la liebre, el conejo, ¿no? Pues al final puede ser que tú llores eternamente y yo ríe y me goce eternamente en la presencia del Señor. Como dice la palabra del Señor, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que mis queridos hermanos, la vida cristiana tiene diferentes etapas y niveles. Hay una etapa de aprendizaje, aprovéchala, empápate y aprende todo lo que puedas, porque cuanto más te llenes y más aprendas, mejor vas a poder servir a los demás y al Señor en su obra. Adáptate a cada una de las circunstancias por las cuales el Señor permita en tu vida que pases. Gózate en cada una de ellas, disfruta de cada una de ellas. Y como dice la Biblia a los jóvenes, y acuérdense de su Creador cuando sean jóvenes. ¿Sabes que hay un versículo que dice eso? ¿Dónde está? En Eclesiastés, capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que te vengan los días malos. Porque uno dice, a mí cosas malas, con los 14 años que tengo ahora, ¿qué cosas malas me van a venir? Espérate.
Algún día tendrás que ir a enterrar a papá, o a lo mejor papá nunca más va a volver, aunque sería el sueño cumplido, pero nunca va a volver. Y si te ha metido en la cabeza la mentira del diablo de que a ti papá no te quiere y te cambió por otra o por otro, pero no le creas al diablo, créele a Dios. Dice el Señor en su palabra: aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Qué hermosa promesa de parte del Señor, ¿eh? Saber que todo me puede fallar en esta vida: un padre, una madre, un amigo, un creyente, un pastor. Todo en esta vida me puede fallar, pero yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él sabía que en esa necesidad de morir en la cruz iba a sentir soledad, porque ni siquiera sus discípulos iban a estar con él, que eran los que tenían que haber estado con él, pero no estuvieron, solamente Juan. Incluso aquel que le había dicho: Señor, aunque todos te abandonen, tú tranquilo, tú siempre podrás contar conmigo. Y fue el primero que le abandonó y le negó. Pero mis queridos hermanos, es necesario que en este tiempo busquemos a Dios. Es necesario que en este tiempo no nos dejemos absorber por la corriente de este mundo, sino que es necesario que pongas tu mirada, tu confianza solamente en el Señor, porque el Señor tiene grandes y maravillosas sorpresas para tu vida. Deja que el Señor te guíe, que el Señor te pastoree y que el Señor te muestre el camino por donde debes de andar. Jesús tenía bien claro a lo que tenía que dedicarse y a lo que no tenía que dedicar ni un minuto de su tiempo. Termino diciendo: ¿te acuerdas cuando un día le dijeron sus discípulos: Señor, la gente no para de buscarte, está todo el mundo preguntando por ti, multitudes te buscan? ¿Y qué dijo el Señor? No me buscan porque se han dado cuenta de quién soy. Me buscan porque ayer comieron el pan y los peces que multiplicamos, y por eso vienen hoy a hacerme rey. Pero no vienen realmente por mi persona, vienen por lo que yo les doy, pero no vienen por lo que yo soy. Y un cristiano maduro a veces sigue a Cristo por las bendiciones, por los panes, por los peces. Pero un cristiano maduro es aquel que, aunque no reciba nada, llega a decir como Job: aunque tú me mates, te seguiré alabando, porque yo sé que mi Redentor está vivo. No te sigo por lo que me das, porque aunque no me dieras nada, no me importa, porque lo más grande que tengo, que es la salvación de mi alma y mi nombre inscrito en el libro de la vida y mi amistad contigo, vale más que cualquier cosa que me puedas dar en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta tarde y ahí donde estás dile: Señor, gracias, gracias, porque tú viste necesario venir a este mundo a buscarme a mí. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú viste necesario morir en la cruz por mis pecados, no por los tuyos, sino por los míos. Gracias, Señor, porque tú viste necesario que se predicara el Evangelio a todas las naciones de la tierra, y por medio de alguien que predicó el Evangelio yo te he conocido, Señor. Enséñame lo que es necesario en la vida, a lo que le tengo que dedicar todo mi tiempo y mi energía, y a lo que no tengo que prestarle ninguna atención. Enséñame, Señor, eso. Yo quiero vivir en lo necesario de Dios, no en lo necesario desde mi punto de vista. Conociéndote y teniéndote a ti, me doy cuenta que hay cosas que no son necesarias en absoluto. Lo que sí me doy cuenta es que es necesario orar más, Señor, y consagrarme y comprometerme más, Señor. Eso sí que verdaderamente es necesario e importante. Conociéndote a ti, me doy cuenta que lo verdaderamente necesario e importante es leer más tu palabra y conocerte a ti, Señor. Enséñame a vivir en lo necesario de Dios. Enséñame a vivir en lo que verdaderamente es importante que haga y diga, y en aquellas cosas para las cuales tú no quieres que me dedique, arráncalas de mi corazón, Señor. Oh, gracias, Señor Jesús. Ahí donde estás, dile al Señor: Señor, yo te pido perdón por haberme dedicado a veces a cosas que no eran realmente necesarias ni imprescindibles. He perdido el tiempo, he perdido juventud, he perdido recursos en cosas que solamente me han llenado a mí, pero no a ti, Señor.